Pues buenos días a todos, muchas gracias por su asistencia, por su presencia. Bienvenidos a una nueva mesa de redacción de la Cámara de Comercio. Mi nombre es Juan Rollo, soy editor de cultura.rsc.com y tengo el placer de presentar a mis contertulios. Aquí tengo a mi lado a Guillermo de Vilchez, director gerente de Mutua Amaz. Buenos días. Buenos días, Juan. Y a mi derecha tengo a Óscar Sanz, director técnico de Calibo. Buenos días, muchas gracias. Vamos a empezar la mesa con Guillermo de Vilchez. Vamos un poco a plantear lo que es las mutuas y el papel en la sanidad y en la economía en general. Con lo cual, Guillermo, primero de todo, ¿qué son las mutuas? ¿Qué papel juegan en la sociedad actual? Y por supuesto, también, ¿quién es Mutua de Accidentes de Zaragoza? Muy bien, pues ante todo, muchas gracias por permitirnos estar aquí y contar algo que yo creo que es de muchísimo interés para el público en general, saber realmente qué somos las mutuas y qué hacemos, porque hacemos muchas cosas que posiblemente mucha gente no conoce, ¿no? Las mutuas somos entidades, asociaciones privadas de empresarios que colaboramos con la Seguridad Social para, en su nombre, dar al público que tenemos asegurado unas prestaciones que la Seguridad Social nos dice que demos, así en resumidas cuentas. Entonces somos entidades privadas sin ánimo de lucro que actuamos como si fuéramos la Seguridad Social. Entonces que todos aquellos que cotizan a la Seguridad Social, los empresarios y los trabajadores autónomos, pues lo que hacen es pagan sus cotizaciones, sus cuotas a la Seguridad Social, y una parte de esas cuotas la Seguridad Social nos la da a las mutuas para que hagamos el trabajo que de otra manera harían ellos. Nosotros en estos momentos, en nombre de la Seguridad Social, podemos agrupar en 6 tipos de prestaciones, que es como se llama habitualmente, a los trabajadores que tenemos protegidos. Pues una empresa decide, yo le digo a la Seguridad Social que me voy a Mutua Amaz, y entonces una parte de las cuotas que esa empresa paga van a Mutua Amaz para que Mutua Amaz le atienda. ¿Y en qué le atiende? Pues primero en lo relacionado con lo que es la salud laboral, lo que es un accidente de trabajo o una enfermedad profesional. Pues ahí la mutua tiene que dar asistencia sanitaria y prestación económica, las dos cosas. La asistencia sanitaria, ¿qué consiste? Pues una persona tiene un accidente de trabajo, viene a la mutua y se le tiene que atender, si es de urgencias, es lo que le requiera, se tiene que atender, se le tiene que diagnosticar, se le trata, se le rehabilita, cura completa hasta la reinserción al puesto de trabajo. Esa es básicamente lo que es la asistencia sanitaria que damos con lo que es salud laboral, cuando tenemos una patología o una incidencia de tipo u origen laboral, que puede ser un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, que hay una lista, la normativa te dice cuáles son las enfermedades profesionales consideradas como tal, y si viene una persona con una enfermedad que está en esa lista, lo atendemos como contingencia profesional, y si no, pues tenemos que derivarlo a la sanidad pública, porque nosotros no podemos en principio atender sanitariamente lo que no es contingencia profesional o de origen laboral. Y luego, a la vez, en esa contingencia profesional lo que hacemos es pagar las bajas. Entonces, la persona que, ya sea por cuenta ajena o por cuenta propia, pues que tiene que estar de baja por cuestión de patología laboral, pues nosotros con esa prestación de contingencia profesional le pagamos la baja durante el tiempo que esté de baja. Luego damos otra prestación, que es la prestación económica cuando es enfermedad común. Una persona tiene un accidente que no es laboral y ahí lo que hacemos es pagar la baja de esa persona. En principio no la asistencia sanitaria. Se está dando una circunstancia que a lo mejor hablamos después, que la ley nos permite en determinados casos que si el paciente, el trabajador afectado, está de acuerdo y el Servicio Público de Salud o la Inspección de Salud está también de acuerdo, podemos intervenir sanitariamente, pero si no, no. La ley, en principio, la competencia de la sanidad de enfermedad común es de los servicios públicos de salud de cada comunidad autónoma, no es de la Seguridad Social, y nosotros pertenecemos, somos colaboradores de la Seguridad Social o con la Seguridad Social. Entonces, 2 prestaciones, una asistencia sanitaria y prestación económica en contingencia profesional, en incidencia consecuencia del trabajo, y luego lo que es enfermedad común. Y a estas 2 prestaciones se añaden otras 4. Una de ellas es el riesgo de embarazo y lactancia. Una de las cosas que conforme ha ido avanzando la prevención de riesgos laborales, pues ha hecho incidencia en que si hay una trabajadora que está embarazada, pues que su puesto de trabajo no pueda incidir en riesgo para el feto. Entonces, si en el puesto de trabajo tenemos riesgo para el feto, entonces lo que la ley dice es que el empresario tiene que intentar a esa trabajadora ubicarla en otro sitio. Si no se puede reubicar, entonces pues hay que mandarla a su casa, porque lo que no queremos es que el feto pueda tener ningún tipo de riesgo, ¿no? Entonces se llama riesgo de embarazo, y en el caso de lactancia, pues lo mismo. Un ejemplo puede ser una trabajadora que tenga que trabajar de pie en bipedestación 8 horas seguidas, pues al final eso puede tener un riesgo, pues hay una semana de embarazo que le corresponde por ley, pues tenemos que, si no se te puede cambiar a un trabajo donde no haya riesgo para el feto, pues entonces
lo que tenemos que hacer es mandarla a casa para evitar esa situación de riesgo. O sea, esa tercera prestación, riesgo de embarazo y lactancia. Hay una cuarta que se llama prestación por cuidado de menores enfermos. Este es el caso de pues, una criatura que tiene una enfermedad grave, pues un cáncer, una parálisis cerebral, y requiere de un cuidado permanente de un adulto. Entonces, en esta prestación lo que hace es permitir al padre o la madre, trabajador o trabajadora, pues que en lugar de trabajar, pues esté en casa cuidando a un niño que lo necesita. Esa prestación dura hasta que los niños tienen una edad. Y lo que hacemos es pues, facilitar que pues, ese crío que necesita asistencia, pues se le dé una asistencia social por parte de los propios padres. Si luego requiere el niño otro tipo de asistencia sanitaria, pues pero la prestación que damos las mutuas es la que se llama cuidado de menores. Una quinta prestación es lo que se llama el cese de actividad de los trabajadores autónomos, que ahora ya se ha modificado un poquito, pero básicamente ahí si un trabajador autónomo tiene que cesar en su actividad, pues si tiene esa prestación concertada con una mutua, la mutua se va a encargar de facilitarle lo que llamamos mal llamado el paro de los autónomos, pero sería un poquito el facilitar que ese autónomo pueda persistir y tener una cobertura similar a la que tiene un trabajador por cuenta ajena. Y luego la sexta prestación en este grupo sería lo que llamamos actividades preventivas, que ahí lo que hacemos las mutuas es sensibilizar sobre todo a las empresas para que prevengan siniestralidad. Entonces, pues nosotros tenemos un equipo de personas, técnicos, que son técnicos en prevención de riesgos laborales, y entonces pues haces informes, haces visitas a las empresas y les explicas, oye, si estás aquí haciendo soldadura y el trabajador no se pone las gafas estas protectoras, pues le puedes saltar una mota y puedes tener una baja innecesaria y un trabajador perjudicado innecesariamente. Pues oye, mira, les presentamos un informe que lo que hace es simplemente una labor de sensibilizar para prevenir la siniestralidad. Entonces, claro, ¿qué tipo de sensibilización tenemos que hacer? Eso nos marca cada año la Seguridad Social. Nos dice, el plan de actividades preventivas para este año es este. Hay que ir a empresas de este estilo, a las que tienen más siniestralidad, a las que hay pues, accidentes graves o mayor, hay unos índices, y si en un sector una empresa tiene más accidentabilidad que ese índice, pues ese es un objetivo al que tenemos que ir las mutuas. Esas son un poquito las 6 prestaciones. Esto tiene esto es curioso lo de las mutuas. Las mutuas tienen su origen en el año 1900. En 1900 salió la ley de accidente de trabajo que obligaba al empresario, lo hacía responsable de los posibles accidentes de trabajo que hubiera en su empresa. Ahí nacieron las mutuas, en el año 1900. Pues son centenarias, la mayoría de ellas, en el caso de MAZ, de 1905. En el año 1933 salió un reglamento que obligaba a los empresarios a asegurar los accidentes de trabajo. Por si acaso luego no tenía capacidad de cubrir los gastos, pues obligaba el aseguramiento, que es un poco la figura, las mutuas somos como aseguradoras, ¿no? Luego en el año 61 se incluyeron las enfermedades profesionales, y ya fue en 1966 cuando todo este tema del mutualismo se incorporó al sistema de seguridad social. Entonces pues ahora es la seguridad social la que dicta las normas que debemos de seguir todas las mutuas. Ha habido durante muchos años pues un montón de mutuas, en estos momentos estamos 19. ¿Y cuál ha sido la evolución en todos estos años de Mutua MAZ? Porque al final nació como una mutua solamente en Zaragoza y ahora es una mutua nacional. Sí, bueno, pues como decía, Mutua MAZ nació en 1905 y era pues una mutua pequeñita que tendía y ha ido creciendo. En estos momentos tenemos 650.000 trabajadores protegidos en toda España. Damos asistencia sanitaria en todas las provincias de España e incluso en las ciudades autónomas de Ceuta y de Melilla. Tenemos centros residenciales, tanto en Ceuta como en Melilla, 86 centros en total. Y bueno, pues aunque tenga su origen aragonés, pues MAZ es una mutua de carácter nacional. Nosotros aproximadamente de esos 650.000 trabajadores protegidos, 106 o 107.000, porque varía un poquito de mes a mes, son autónomos, trabajadores autónomos. Más o menos el 44% de todos ellos los tenemos en Aragón, lógicamente, porque es donde más influencia tenemos, y el resto los tenemos repartidos por España. Nosotros, para hacernos una idea de lo que hace una mutua como nosotros, pues el año pasado nosotros atendimos 308.000 consultas de médicos en toda España, en todos nuestros centros. Dimos 207.000 sesiones de rehabilitación, hicimos más de 100.000 pruebas diagnósticas, resonancias, radiologías, etcétera, radiografías, escáneres y demás.
atendimos 54.000 urgencias, más o menos 25.000 en el Hospital de Zaragoza y el resto repartidas por los ambulatorios de España. Y con ese escenario nosotros atendimos a 177.000 pacientes. Entonces, bueno, pues claro, tuvimos 3.400 intervenciones quirúrgicas en el Hospital de Zaragoza. Entonces, bueno, pues las mutuas, una de las características que tienen es que hay mucha envergadura y entonces todo es como, en principio, como muy grande. Nosotros somos, MAZ es la mutua número 8 por volumen de cuotas recaudadas. El volumen de cuotas depende del tipo de empresas, no todas las empresas pagan la misma cuota, como ya conocemos, entonces pues en función de eso tienes más o menos ingresos, entre otras cosas. Entonces por volumen tenemos más o menos el 4% del mercado nacional. Y una característica que ha tenido siempre Mutua-MAZ, mucho antes de que se hablara en términos generales, es que cosas como hoy hablamos de responsabilidad social, de transformación digital, de telemedicinas, pues MAZ hacía cosas esas mucho antes de que se nombraran. MAZ tiene quien fueran los genes de la entidad, pues puso la innovación y el estar por delante de las cosas como un elemento genético de la propia entidad. No sé si preguntáramos, que además estos días se ha nombrado alguna vez por que tenemos este escenario que tenemos en España ahora mismo, recordaréis cuándo fue el golpe de Estado, el intento de golpe de Estado, que fue en el año 1981, que parece que es en otra época. Pues ese año en el Hospital de MAZ se hizo el primer reimplante de una mano amputada completa, ¿no? Entonces, y desde ese año hemos estado dando como entidad formación nuestros especialistas para que más especialistas a nivel nacional pues adquirieran los conocimientos de algo que ha sido fantástico, ¿no? que ya era una trabajadora extranjera pues que pudo recuperar la movilidad de todos los dedos, algo que ahora es una cirugía avanzada muchísimo, pero en aquella época aquello fue absolutamente extraordinario, ¿no? Es en el año 81. Hoy hablamos mucho de telemedicina y de todo esto. En 1983 el soporte médico, ¿recordáis aquel programa Al filo de lo imposible? Sí. De Álvaro, de Sebas Álvaro. El soporte sanitario a los escaladores del Himalaya lo daba el Hospital de MAZ. Y en el año 83 había conversaciones telefónicas donde nuestro neurocirujano en aquel momento, que hoy es jefe de servicio, daba ayuda por teléfono, estamos hablando de hace un montón de años, hacía una cuasi consulta por teléfono, era una teleconsulta, cosa que hoy se está implantando y se está diciendo que es uno de los retos que tenemos que poner en todos sitios, y eso lo hacía MAZ en el 83, y en aquella época se conseguía traer, pues que era la época de los Oyarzábal y todos aquellos famosos escaladores, pues en 72 horas conseguíamos traer a uno de ellos que tenía los pies o las manos con congelaciones y lo podíamos traer al hospital, a Zaragoza, y se le intervenía y tenemos que hace años. Estás nombrando el hospital y es que vosotros, además de una mutua patronal, claro, sois los propietarios, los explotadores de uno de los hospitales de referencia en Zaragoza. Sí, efectivamente. Bueno, el hospital es de la Seguridad Social, nosotros somos gestores de ese hospital. Es lo que hacen las mutuas, ¿no? Nosotros, de alguna manera, gestionamos recurso público, porque el 94%, el 95% de los ingresos que tenemos vienen de las cotizaciones de la Seguridad Social, ¿no? Que nos pasa la Seguridad Social, con lo cual, pues, por eso estamos por ley dentro del sector público estatal de carácter administrativo, lo que nos crea algunas dificultades de gestión, porque lo que nosotros queremos hacer y lo que intentamos todos los días es aplicar gestión privada a recurso público. Este concepto que en función de las épocas va y viene, pues la colaboración público-privada, yo creo que las mutuas somos el paradigma de la eficiencia en eso, y luego podemos hablar de datos, ¿no? Pero si seguimos con los años, en el 2009 nosotros ya teníamos una cosa que se llama un neuronavegador que permitía hacer intervenciones quirúrgicas guiadas por ordenador, en el 2009, cuando es una cosa que se está hablando ahora. Es decir, que MAZ ha tenido siempre algo especial, ¿no? En el 2011, recordáis que este año pasado se hizo la reinhumación en el monasterio de San Juan de la Peña de los huesos de los Reyes de Aragón. Bueno, pues en el 2011, que se exhumaron, en MAZ se hicieron las virtopsias de aquellos huesos, que de hecho, en un proyecto del Gobierno de Aragón, se reconstruyó virtualmente uno de los cráneos y se vio cuál era el origen del fallecimiento de aquella persona, que había sido porque le habían dado un hachazo o algo parecido en la cabeza y tenía un agujero ahí
que eso lo hacíamos en el 2011, ¿no? No, que soy mucho más que una mutua patronal. Claro, que hacemos, claro, efectivamente, ¿no? Tenemos la mutua patronal, además de asegurar si tú tienes infraestructura para dar con tus propios recursos la asistencia sanitaria, pues entonces haces, digamos, algo como más completo, que es lo que nos permite, si no tuviéramos ese hospital tan estupendo, pues si no nos hubiera dejado la Seguridad Social en su momento, pues sí. Que ese hospital se construyó en el año 76. Yo creo que sí, o sea, ya tenemos claro un poco lo que son las mutuas. Vamos a ascender un poco más macroeconomicamente, luego volvemos otra vez microeconómicamente a hablar de temas de gestión, de innovación, de racionalización de recursos, pero sí que es importante que nuestra audiencia entienda también un poco el sector en el que está inmerso, que es el sector de la salud. Entonces yo sí que me gustaría preguntarte por cuáles son los retos, ¿no? Ahora que se está hablando tanto de sostenibilidad del sistema, sobre todo en el caso del tema de la salud, en un contexto también, bueno, pues lógicamente pues de envejecimiento, de dependencia, de mucha cronicidad también, de muchas patologías. ¿Cómo ves tú un poco el sector de la salud en su conjunto? Ahora complicadísimo. Con la salud nos están pasando cosas que no imaginábamos no hace mucho tiempo que podrían pasar. Si la Organización Mundial de la Salud nos está diciendo que están volviendo enfermedades que dábamos por desaparecidas. Ahora resulta que hemos tenido brotes de ébola y brotes de dengue cuando ya pensábamos que eso ya había pasado. Estamos teniendo con el VIH, pues parece que está un recrecimiento sorprendente cuando parece que habíamos conseguido controlarlo de todo, que parece mentira que eso ocurra en estos momentos, ¿no? Por otro lado, el tema de la contaminación está generando un montón de afecciones que no esperábamos. Esto del cambio climático, la contaminación, que parece que, bueno, no sé si Al Gore tenía mucho cuento o no tenía cuento, pues estamos viendo un impacto directo en la salud. Hay cientos de millones de personas que no tienen ningún tipo de cobertura sanitaria, ningún tipo de ella. Si eso lo trasladamos a Aragón, por ejemplo, pues claro, no es lo mismo la cobertura sanitaria que tienes si vives en Zaragoza que si vives en un pueblo del Maestrazgo. Las cosas son como son y claro, los recursos son ilimitados. Como nos recordaban hace unos pocos días. Como recordaban hace pocos días. Todos los días leemos en la prensa, estamos totalmente actualizados de lo que pasa, ¿no?, con el sistema de la salud, que está pasando en toda España, no es una cuestión de Aragón, está ocurriendo. Y claro, ¿qué ocurre? Porque los recursos son limitados y como son limitados, pues no llega para todo. Y como no nada es blanco ni negro y no nada es perfecto, pues esto de que tengamos mayor esperanza de vida, pues nos crea un problema importante. Nos lo cuentan todos los días en los medios de comunicación respecto de las pensiones, y ahora ya empezamos a ver que es un problema directo con lo que es la salud, ¿no? La esperanza de vida sube. Gracias a esta dieta mediterránea fantástica, pues dentro de 15 años seremos los más longevos de la Tierra, más que los japoneses, hoy somos los segundos, pero eso tiene un coste, porque efectivamente pues los materiales se van desgastando y tenemos mucho enfermo crónico con pluripatologías y eso cuesta mucho dinero. A eso le añadimos que, por la razón que sea, no vamos a emitir opinión, pero sí el hecho es que tenemos carencia de especialistas médicos en España. Hay determinadas especialidades que no hay. No, se ha tenido que hacer números clausus en las universidades y bueno, pues ahora no salen suficientes con respecto a los que están desapareciendo por jubilaciones, con lo cual, claro, tenemos más pacientes y tenemos menos médicos. Eso independiente de los recortes sanitarios, que luego los recursos materiales también, pero claro. Entonces estamos ante un escenario que hay que mirar con muchísimo cuidado, porque tenemos una dificultad importantísima, ¿no? Y entonces, ¿cuáles serían las tendencias del sector? ¿Hacia dónde apuntarían las soluciones a este problema que al final, bueno, en muchos casos subyace de una buena noticia, que es que tenemos más esperanza de vida? La cuestión es cómo gestionamos esa buena noticia y cómo al final no morimos de éxito, ¿no? No, efectivamente. Estaba recordando que hace 2 años vino Carlos López Otín, todos lo conocemos, del que se dice que es un futuro premio Nobel. Tuve la suerte de poder estar cerca de él en una comida y, claro, pues estás al lado de una persona así, pues le haces un montón de preguntas. Y dice, oye, hace poco se ha publicado un anuncio en la prensa, que salió en el Heraldo de Aragón, en la prensa de Zaragoza, en el periódico también, y decía que se había conseguido regenerar células enfermas de ratones a su estado sano previo a la enfermedad. Entonces tú esa célula la utilizabas luego para redirigirla otra vez a la zona de la célula, la utilizabas como célula regeneradora y eso, digo, ¿eso es verdad? Dice, sí. Dice, no solo es verdad en ratones, eso en mi laboratorio lo hacemos con células humanas. Y decía, a ver, perdona, ¿eso significa que tú eres capaz en tu laboratorio de coger una célula de un señor que tiene lo que sea, en el órgano que sea,
la llevas a tu laboratorio y por medio de las técnicas que emplees, cultivos celulares, lo que sea, esa célula consigues regenerar a su estado previo enfermedad. Sí, eso ya lo hacemos. Digo, ¿y eso qué significa? Que las enfermedades pueden desaparecer. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que vamos a ser inmortales. ¿Sabes? El libro de este famoso israelita, ¿no? Que cuenta que vamos a ser ahí amortales, ¿no? Porque después dice, bueno, yo lo que creo es que los 120 años de vida se alcanzarán muy pronto. El problema sale de inmediato, ¿no? ¿Y cómo vamos a estar 120 años sanos? Porque eso de regenerar las células de un señor en un laboratorio está muy bien, pero las células de 47 millones de españoles, y seguimos siendo 47 dentro de unos años, ¿eso cuánto cuesta hacerlo, ¿no? Que esa es la gran... Entonces, las soluciones o las tendencias vienen por la innovación, por las nuevas tecnologías digitales, vienen por la inteligencia artificial, pero todo eso tiene un coste que tenemos que ver cómo somos capaces de hacerlo sostenible. Ayer alguien hablaba con este tema de la robótica, que todo el mundo está muy preocupado de con la robotización de los puestos de trabajo, a ver si nos vamos a quedar sin trabajo los humanos. Y ayer, felizmente, hablaba alguien en un artículo en prensa nacional y decía, va a ser todo lo contrario. No nos querremos jubilar porque trabajar será muy fácil gracias a tener los puestos robotizados. Y cuando decimos robotizados, no solamente los robots mecánicos, sino también, como consecuencia de la inteligencia artificial, pues que los bot chats estos que tú hablas con un ordenador y te contesta con una voz de persona, haces preguntas y te razona y te contesta y te parece que tienes una persona al otro lado. Pues esa es la tendencia de la sanidad. La dificultad que tenemos es cómo somos capaces de hacerlo eso equilibrado. Que el coste que tiene desarrollar las tecnologías pues, móviles y de inteligencia artificial y todo ese conocimiento, cómo somos capaces de que haya recursos suficientes para desarrollarlas y que pueda llegar, ¿no? a toda la sociedad, y no creemos dos sociedades, ¿no? Una que lo pueda pagar y otra que no, que sería lo que hemos visto en alguna película de estas que parece que estén viendo el futuro y dices, uy, Dios mío, eso es el susto, ¿no? Claro, eso que lleva parejo, pues que va a haber una deshumanización de la sanidad, porque pues lo mismo que ahora tú prácticamente puedes tener toda la gestión de tu entidad financiera sin ir a ninguna oficina, puedes abrir una cuenta, lo mismo puedes abrir una cuenta en una entidad de Zaragoza sin pisar una oficina con tu móvil y haces todas las gestiones, pues eso ocurrirá con la sanidad. Entonces, al final, pues, si no tenemos médicos suficientes, tendremos sistemas suficientemente inteligentes para poder diagnosticar mucho mejor que el mejor de los profesionales, como ya se ha demostrado hace 3 años o 4, ¿no? El proyecto este del IBM Watson, que ha ido guardando millones y millones de historias clínicas, y hace 3 años compitió contra 30 super especialistas y ganó el ordenador, como unos años antes ganó el Deep Blue aquel en una partida de ajedrez al campeón del mundo de ajedrez, ¿no? Porque al final, claro, la máquina sí, pues tiene el conocimiento acumulado de muchísimos. Entonces, por ahí van a venir las soluciones a la sanidad, pero tenemos que cambiar la perspectiva del paciente, porque no iremos al médico que nos diga, oye, hombre, Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo te veo la cara? Tendremos un ordenador que nos dirá, seguramente un dispositivo móvil que llevamos encima y no necesitaremos hablar con nadie, con lo cual pues habrá una deshumanización que tendremos que saber gestionar como sociedad, ¿no? Bueno, puede ser eso también un poco esa racionalización, ¿no? De recursos, esa, a lo mejor destinar menos atención primaria, porque ese tipo de consultas más sencillas, más fáciles, más comunes, pueden fácilmente ser solucionadas vía telemática. En cambio, ese especialista que tú echabas de menos es donde podemos invertir recursos en que al final esas enfermedades que no tienen solución tecnológica o solución médica hoy en día puedan de requerir más de esa personalización. Sí, ¿no? Pues un poquito por ahí tiene que ir el camino. Lo de resolver cosas sencillas va a ser todo muy sencillo. Claro. Lo que hoy es muy complicado para un ser humano va a ser muy sencillo dentro de muy poquito para un ordenador. La inteligencia artificial está avanzando rapidísimo. Ya hay sistemas que son capaces de aprender, que no tienes que enseñarles tú todo el tiempo, sino que ellos ya van aprendiendo con la experiencia. Y eso del machine learning que llaman, eso va muy deprisa. Entonces, yo creo que nosotros veremos a robots haciendo de cirujano sin necesidad de un cirujano, y con muchas garantías, como nos ha demostrado ese ordenador, el Watson de IBM, que ha ganado en diagnóstico a 30 especialistas mundiales, pues que al final el conocimiento es el que es, ¿no? O sea que yo creo que por ahí la cuestión es cómo encontramos el equilibrio, o sea, para no generar
la sociedad de los que pueden vivir 120 años maravillosamente bien y un resto que no puedan. Ese es el gran reto. Mutuamaz, en definitiva, tiene el 40% de sus trabajadores protegidos están en Aragón. Mutuamaz, además, siempre es orgullosa de sus orígenes. Uno de los grandes problemas de Aragón es la dispersión de su territorio. Es decir, somos una región muy grande donde la mitad de los habitantes vivimos en Zaragoza. ¿Puede la salud también ser un elemento también vertebrador del territorio a través de muchos casos pues, de esa transformación digital que tú hablabas antes, ¿no? De esa, al final, retener a la población que puede tener acceso a unos servicios médicos de calidad? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Si nosotros podemos tener esa telemedicina cubriendo la mayoría de los servicios que necesita pues, el paciente estándar, por supuesto que eso puede ser un cambio significativo. Y de hecho, como parece que los grandes estudiosos están diciendo que lo que más influencia tiene en la evolución de la salud es la nutrición, pues eso va a generar posiblemente un interés por ir a zonas rurales donde puedas tener alimentos más naturales y menos procesados. Lo que aquí, pues aquí en una ciudad como Zaragoza, pues la gente se alquila un huerto de 50 metros y cultiva cosas ecológicas y tiene para comer verdura todo el año, las cosas como son. Te tiene que gustar lo de cada temporada, lógicamente, pero con 50 metros cuadrados tienes y te da la tranquilidad de que tú te alimentas sin saber qué pesticida o qué cosa de esas que se supone que son venenos tremendos. Pues si tú tienes los servicios, no tendremos el problema que hay hoy, que leemos en la prensa todos los días, que en Teruel pues no quiere ir ningún médico a trabajar, no quieren trabajar porque hay poblaciones que no tienes los servicios, ¿no? Yo creo que sí, que eso es una forma. Es una especie de cambio en las prioridades que determinan la calidad de vida. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Sí, ¿qué razón hay para vivir en una zona llena de tráfico? Correcto. Cuando puedes vivir en un sitio, si tienes los servicios que necesitas? Pues sí. El teletrabajo es una cosa que tiene que venir, que está empezando, está yendo despacio porque tiene connotaciones legales que a veces son difíciles de gestionar. Yo creo que sobre todo eso por la tecnología está muy sencilla. Pero, no sé, nosotros, por ejemplo, como Mutua, si tenemos a una persona haciendo teletrabajo en su casa, nuestra capacidad cuando venga urgencia, es decir, yo cumplo la ley porque sé que esto es de origen laboral o no es de origen laboral, pues se pierde en gran manera, ¿no? Por ejemplo, por un ejemplo tonto, que es algo que estamos estudiando a ver cómo se tiene que resolver, porque lógicamente el que puede trabajar en su casa y no tiene que estar sometido ni a coger el tranvía, ni a aparcar el coche, ni a pasar frío por la mañana o calor en verano, pues puede ser muchísimo más productivo. Me parece una reflexión interesantísima de cara sobre todo a los problemas de pérdida de población que están teniendo, pues, por ejemplo, determinadas zonas de Teruel, esa plusvaloración de la nutrición como un valor fundamental ligado al teletrabajo, ligado a esa posible materialización de los servicios médicos en la distancia. Sí. Me parece interesantísimo y me parece interesantísimo en nuestra tierra, además. Sí. Al final, se diga lo que se diga, la salud es lo primero. Entonces, si tú tienes cubiertos los servicios de salud, pues el resto te lo puedes plantear de otra manera. Yo creo que mucha gente pues ha ido acumulándose en los grandes núcleos urbanos. Pues claro, pues aquí, ¿qué nos está pasando hoy? Tenemos el Servicio Público de Salud en Aragón, los grandes hospitales están todos a un lado del Ebro. Entonces, la ciudad lleva unos años creciendo por el otro lado. Lo leemos en los medios o lo oímos casi todos los días, ¿no? Pues si esa población del Actur, que está al otro lado y que solo tiene un hospital que se llama Arroyo Llenova, mucho más pequeñito que los dos que tenemos, pues si no necesitan, porque tienen prácticamente la salud en casa, que es a lo que se va a atender, sin lugar a dudas, pues no tiene ningún problema. Ese problema desaparece, ¿no? Y quien dice el Actur, pues dice en Calamocha o en Calaceite, ¿no? Que son sitios pues bien bonitos. Descendemos más allá al tema empresarial. Estamos en la Cámara de Comercio, la casa de los empresarios, y has hecho alusión, Guillermo, al tema de nutrición, al tema de dietas, al tema de salud, y cómo trabaja MAZ el concepto de empresa saludable, porque MAZ, aparte de ser empresa saludable, también tiene unos premios de empresa saludable, en lo que quiere generar también, comunicar las buenas prácticas de organizaciones de referencia para que sean bandera y que esas buenas prácticas se puedan extender entre más empresas. Nosotros fundamentalmente intentamos tomar decisiones basadas en la evidencia en todo lo que podemos, Entonces, afortunadamente, como tenemos pues tantas empresas que están con nosotros, tenemos una cantidad de información tremenda, y luego pues muchas empresas son tremendamente colaboradoras y que tienen el mismo interés, resolver. Entonces, para buscar soluciones, tú te planteas, vamos a ver cuáles son los hechos que se dan y sobre todo qué persigo, ¿no?
La teoría de que antes comentábamos con Juan, pues oye, en Google tienen unos despachos ahí que se tumban, juegan al ping-pong o al futbolino, se van a correr, entran y salen cuando quieren, yo quiero ir a trabajar a Google. Bueno, eso es lo que nos venden, pero lo que se está empezando a demostrar es que efectivamente si el trabajador está más feliz en su puesto de trabajo, no es lo de antes de tengo que ir con el látigo, que es no, si está más feliz, produce más. Entonces a eso hay que darle la vuelta. Entonces, como eso empiezan a ser evidencias, pues nosotros movemos en esa línea, ¿no? Entonces intentamos, vamos a ver nosotros qué podemos hacer para que nuestros trabajadores pues estén más felices. Como no somos una empresa privada y estamos tremendamente intervenidos por la normativa del ministerio correspondiente, pues no tenemos tanta libertad para hacer todo lo que querríamos, pero sí que la tienen los empresarios que están con nosotros. Entonces nosotros les planteamos las ideas que nosotros tenemos y pues hay muchos de ellos que están haciendo cosas sorprendentes. Siempre yo creo que la clave está en coger una parcela concreta, pequeñita, y atacar esa parcela concreta. Pues si haces un proyecto muy grande, lo que nos ocurre es que como todo se mueve tan deprisa, para cuando terminas de definir ya casi se ha pasado. Si el horizonte está muy lejos. Si el horizonte está muy lejos, sí. Entonces cosas pequeñitas, y es mejor hacer muchas cosas pequeñitas que un gran proyecto. Y dentro de esas cosas pequeñitas, las cosas hay que hacerlas de manera excelente. Porque realmente las cosas hay que hacerlas bien para, un poco lo que comentábamos, ¿no?, racionalizar recursos y que ser capaces de esos recursos escasos asignarlos de la forma más eficiente. ¿Cómo entiendes, Guillermo, cómo entiende Mutuamad la excelencia? Buena pregunta. La excelencia, esto del concepto de excelencia es 100% subjetivo, no hay ninguna duda. Y yo no sé si hay una definición para la excelencia. Ya sabéis, alguna vez se ha oído por ahí que la mujer de Einstein decía que ella tenía un físico excelente. La excelencia Claro, ¿nosotros qué entendemos? Para nosotros la excelencia, por el tipo de actividad que hacemos, es tener trabajando en un asunto, en un proceso, pues al sanitario, al administrativo, al gestor, al financiero, al responsable, a todos, para encontrar una solución y trabajar en equipo todos ahí. Entonces, intentar hacer que la gestión por procesos, que es una cosa ahí como muy teórica, que sea una realidad, es decir, que para nosotros el foco esté puesto en la situación que hay que resolver en ese momento, pues que haya un equipo que se dedique a resolverla en ese momento. Un equipo totalmente horizontal, donde estén los que tengan que estar. Si este proyecto es mío, espera que ya lo haré. No, vamos ahí. Eso es lo que nosotros entendemos que sería la excelencia, ¿no? Sobre todo algo que es habitual, multidisciplinar en la organización y para un proceso concreto. De manera que tú te centres en resolver un proceso, no en que una cosa que sea de un departamento se resuelva en el departamento y luego lo que es de otro lo resuelva otro. No, voy a resolver un proceso porque el proceso es lo que le da el servicio al cliente. Si el cliente es un paciente, pues yo tengo un proceso, por ejemplo, de asistencia sanitaria en un accidente laboral y yo tengo que asegurar, yo me refiero obviamente al que esté trabajando, tiene que asegurar que es atendido de la mejor manera cuando entra por la puerta de urgencias y cuando sale con el alta para ir a su empresa también se va de la mejor manera. Y si hay una dificultad por el medio, pues que eso se resuelva de la mejor manera. Yo creo que ahí está la excelencia, en que haya multidisciplinariedad y que eso sea habitual, que tú no tengas que definir, oye, vamos a hacer esto bien mañana, porque no, lo habitual es que yo lo quiero hacer bien, aunque el cliente sea interno, que eso es lo más difícil. Que eso es lo más difícil, porque al final el cliente es el que te demanda un servicio, ¿no? O al que tú le das un servicio, y puede ser un cliente interno, un compañero de la organización al que tienes que atender de la misma manera, sin pensártelo como el más importante de tus clientes. Yo creo que eso es un poco lo que nosotros tratamos de manejar o de gestionar. El público que tenemos asistente nos ha hecho, me ha pasado también una serie de preguntas que voy a comenzar a transmitirte. Dice, estáis abordando un proyecto de transformación digital. ¿Podrías profundizar un poco en lo que estáis haciendo, la app que estáis utilizando, las aplicaciones? ¿A quién vais dirigidos? ¿Mutualistas? ¿Pacientes? Nosotros estamos planteando 3 cosas. Una es el continuamente mejorar los sistemas informáticos habituales, porque nosotros intentamos hacer lo más rápido que podemos racionalización de procesos, y racionalizar un proceso donde interviene la asistencia sanitaria, donde interviene un montón de casuísticas, donde interviene un montón de normativa que se modifica con mucha frecuencia. Es decir, la última modificación muy importante de normativa la hemos tenido ahora a final de año con este Real Decreto de ayuda social y demás. Entonces, a nosotros que el último día de diciembre nos digan que el día 1 de enero tenemos que atender por accidente de trabajo a una población
que antes no la teníamos que atender, pues eso que parece inmediato, pues no es inmediato, porque tú para poder atender sanitariamente bien a uno que entra por la puerta tienes que tener preparado todo lo de alrededor, por ejemplo, ¿no? Entonces, nosotros, una de las cosas en ese proceso de transformación digital es asegurar que nuestras aplicaciones informáticas se adaptan continuamente. Entonces, tenemos una pata. Otra pata es intentar ver si nosotros somos capaces de predecir lo que va a ocurrir en relación con el absentismo. Este año 2018, el absentismo en España, nosotros tenemos más o menos en España 3.100.000 autónomos. Pues el absentismo, es decir, las jornadas que no se han trabajado han sido equivalentes a que 1 millón de personas no haya trabajado ni un minuto en todo el año. Eso es una barbaridad, 1 millón de personas no han trabajado ni un minuto, que sería 1/3 de todos los autónomos han estado de vacaciones todo el año. Entonces, dentro de ese millón, pues hay cosas muy justificadas y casos que se podrían mejorar clarísimamente. Entonces, si nosotros sabemos, nosotros por ejemplo tenemos en marcha una cátedra con la Universidad San Jorge y con la empresa BSH, donde analizamos determinados puestos de trabajo específicos de cadena de producción para ver qué podemos hacer, no para actuar después de que tengan una baja, sino para prevenir que tengan una patología. Entonces, pues te pones a estudiar a ver lo que haces y tú te das cuenta de que te pones a mirar y se dan una serie de circunstancias que, utilizando lo que ahora está de moda, por esto la transformación digital, del Big Data, la inteligencia artificial, seguro que se podría predecir. Pues mira, como hemos visto por la historia de estos últimos años, que cuando viene el mes de enero, vamos a decir una cosa muy sencilla, tienes un incremento de un 20% de las bajas por enfermedad común, que esto ya lo sabemos todos porque vienen las gripes, pues oye, que el ordenador, él te diga, vamos a vacunar a todo este personal que no se vacuna. Es una de las cosas, uno de los retos que plantea la Organización Mundial de la Salud, que la inmensa mayoría de la población es antivacuna, y se podrían ahorrar muchísimas bajas y muchísimos costes de tratamiento si se vacunara a todo el mundo. Eso es uno de los retos que hay ahí, ¿no? Entonces, esa parte de intentar predecir, ¿no? Entonces, si nosotros pudiéramos, con toda la información que tenemos almacenada de casos y de historias clínicas de años, si pudiéramos ayudar a las empresas que están con nosotros a decir, mira, como se está repitiendo esta casuística, lo que te va a ocurrir es que vas a tener tantas bajas en los próximos meses, semana a semana, que yo creo que eso se podrá conseguir, ¿no? De estas patologías en concreto. Y como no has puesto este tipo de planes preventivos, pues ponlos, porque si no se te van a repetir. Eso es lo que nosotros estamos empezando a trabajar, que no tenemos ninguna solución todavía, pero por ahí va un poco una de las líneas de la transformación digital. Y la tercera línea es la de intentar cambiar la manera de trabajar, la manera administrativa. Hoy todos nos mandamos, no sé qué cifra utilizar, de correos electrónicos, ¿vale? Y eso no es colaborativo. Entonces tú mandas un correo a 5 y luego cada uno de los 5 se lo manda no sé qué, eso vuelve cuando... Entonces, una de las cosas que intentamos hacer es cambiar la manera de trabajar. La línea esta de transformación digital le hemos llamado el espacio de trabajo digital nuevo, de manera que tenga que el ordenador por la mañana se te abra él solo con lo que tú tienes que hacer en ese momento. Y no tengas tú, hablando en términos así muy vulgares y muy sencillos, no tengas tú que pensar a ver cómo organizo el día, sino que el ordenador ya sabe lo que tú tienes planificado, pues entonces te dice, ahora te toca esto. Y ahora tienes que ver que hoy hemos tenido un accidente en el Paseo de Independencia y van a venir 8 ambulancias al hospital. Pues dentro de 15 minutos, pues la persona que tiene que preparar las urgencias sabe que dentro de 15 minutos tiene que tener eso preparado, ¿no? Pues ese tipo de trabajo, de manera que el ordenador no sea una herramienta que yo utilizo y el único que toma decisiones soy yo, que me ayude a que mi trabajo sea más eficiente. Al final es todo lo mismo, es sostenibilidad y mejorar la eficiencia. Estas son básicamente las 3 líneas fundamentales en las que estamos trabajando. Coinciden varias preguntas del sector más marketingiano de nuestros asistentes. La Mutua es una entidad pública gestionada privadamente. Y aquí, claro, se mezclan algunos conceptos, ¿no? Me preguntan también algún asistente sobre los atributos de competitividad de las mutuas, sobre el margen de comercialización, si es que existe, que no existe, de las mutuas, ¿no? Es decir, en definitiva, ¿qué hace a un empresario elegir una mutua o otra mutua y qué valor añadido tiene Mutuamaz en concreto? Bueno, yo no te puedo contar qué valor añadido tiene Mutuamaz porque está prohibido, eso sería acción comercial y está prohibido que las mutuas hagamos acción comercial. Sin juzgar si tiene sentido o no, la Seguridad Social dice, mira, yo no voy a las empresas, ¿vale? Y como tú te nutres de mis cotizaciones,
pues tú eres seguridad social. Entonces, si yo no voy a las empresas, tú no tienes que gastar recursos en ir a las empresas. Entonces, no quiero que hagas absolutamente ningún tipo de actividad comercial. Entonces, tú no puedes ir a... Yo no sé si vosotros estáis Calibo. En vuestra organización Calibo, sí, estáis en MAD, sí, pero estamos. si estuvierais en otra mutua, yo no podría decirte, o sea, sería ir contra la norma de la seguridad social, el decirte, oye, Oscar, anda, vente con MAD, mira qué tal, es total, mira, tenemos este hospital tan estupendo, pero eso está prohibido, que no tiene ningún sentido, porque nosotros, aplicando gestión privada, entiendes que si hay competencia, pues mejora la calidad del servicio, ¿vale? Pero la seguridad social dice, mira, si haces eso, yo creo que vas a incrementar los costes de la gestión. Entonces no quiero que incrementen los costes de la gestión. Y ya está. Y yo escribo una norma que dice prohibido hacer captación, que es como se le llama, entonces no podemos hacer esa labor comercial, ¿no? Los que venimos del mundo privado toda la vida y pensamos como el sector privado, entendemos que no tiene mucho sentido, pero al final son nuestros jefes, es decir, que nosotros la ley, una parte del texto refundido de la Ley de Seguridad Social dice que el organismo que se llama Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social es quien dirige y tutela a las mutuas, así que si te dicen que esto, pues tú tienes que hacer eso, ¿no? Nosotros entendemos que tiene que haber competencia, que es bueno que ofrezcamos un mejor servicio y porque, bueno, pues en el mundo de competencia pues mejoran los servicios. Se podría hacer de otra manera. Durante unos años, yo creo que hasta más o menos entre junio del 2012 y marzo del 2015, el Ministerio estableció lo que llamó una moratoria, entonces prohibió que las empresas se cambiaran de mutuas. ¿Vale? Seguramente pensando, bueno, pues así yo me ahorraré aquí muchos costes, las mutuas en lugar de comerciales pues tendrán personas que se dediquen solo a la salud o solo al absentismo o lo que sea, ¿no? En algún momento nos mandaron incluso alguna instrucción de que nos iban a prohibir que visitáramos ninguna empresa. Entonces, pues si tú eres una empresa con un problema de absentismo, pues no le vas a decir a tu, vale, oye, vente a la mutua que te cuento lo que sea, pues me voy y te ayudo en lo que pueda, oye, te enseño cómo tienes las actividades preventivas con falta de recursos y yo creo que si vas por aquí podría estar. Entonces hubo un momento que nos iban a prohibir incluso eso, ¿no? Eso parece que ya se quedó un poco atrás. Entonces estamos en esa disquisición. Legalmente no podemos hacer actividad comercial. Al empresario lógicamente le gusta no poder elegir. Dicho eso, los servicios de todas las mutuas hacemos lo mismo porque hacemos lo que nos dice la Seguridad Social, que yo creo que todas las mutuas damos buen servicio. ¿Qué ocurre en Aragón? Pues como nosotros tenemos un hospitalazo extraordinario, pues en principio lo tenemos más fácil que una mutua que no tenga un hospital extraordinario en Zaragoza. Pues bueno, pero no sé si te he contestado un poquito. Sí. En mi humilde opinión, hay un exceso de regulación, sin duda, en toda la actividad de aseguramiento de prestaciones en general. Sí, nosotros también la sufrimos, pero evidentemente muy especialmente en el sector de las mutuas de accidentes. Sí, así es. Pero yo sí lo puedo decir, porque dentro del mundo privado es así. Desde el año pasado, para hacerlo en este año ya es obligatorio para las grandes empresas y las entidades de interés público, como es el caso de Mutuamad, el realizar memorias de responsabilidad social corporativa. Sin embargo, Mutuamad, desde la dirección de la mutua, ya se encargó desde hace tiempo el hacer este tipo de memorias de responsabilidad social corporativa. ¿Cómo entiende, Guillermo, Mutuamad la responsabilidad social corporativa? Pues es por la propia definición de lo que somos nosotros, somos una entidad socialmente responsable, es decir, a lo que nos dedicamos, lo que es la esencia de nuestra actividad de cada día, que es a la protección social de los trabajadores que están afiliados a la Seguridad Social desde el punto de vista de la prevención, desde el punto de vista de diagnosticar, de tratar, de rehabilitar y de reinsertar, si es que por naturaleza somos entidades socialmente responsables. Luego, aparte de eso, pues aplicamos más planes. Por supuesto, nosotros entendemos que los códigos de conducta, que cumplir con los estándares de GRI, que pues eso forma parte de un proceso de mejora continua, lógico, que ya no es que digas voy a poner aquí un letrero de responsabilidad social, sino es que la colaboración con todos esos llamados grupos de interés, pues sí, está clarísimo que cuanta más haya es mejor. Que nosotros transmitamos a través de, por ejemplo, pues esto que hemos hablado que desde hace tantos años con el tema de la microcirugía de la mano, pues que nosotros transmitamos conocimiento a todo el que pueda aceptarlo, si es que es bueno para la sociedad, porque va a beneficiar en que donde haya un caso de esos se cure antes. Con lo cual, bueno, pues ese granito de arena se pondrá para mejorar un sistema de seguridad social que es de todos. Entonces nosotros entendemos que colaborar con los grupos de interés
estrechamente con los mutualistas, con los trabajadores autónomos que están con nosotros, con las asociaciones, con la sociedad. Pues es que lo vemos como algo inevitable, ya no es que nos guste, no, es que lo vemos como lo que hace falta para que funcione lo que es la esencia del trabajo de las mutuas. Yo creo que casi somos una definición de lo que sería la RSC. Me consta además esa transversalidad entre todos los grupos de interés que tú aportabas, y luego también esa generación de impacto de las buenas prácticas, el caso de la cirugía, del curso de cirugía de la mano, y luego esa innovación también que viene desde hace tiempo. Vamos a mirar hacia el futuro. ¿Cuáles son los proyectos que tiene Mutuamad a corto plazo? ¿Dónde está ahora inmerso en la labor de Mutuamad? Bueno, nosotros como tenemos dos tipos de proyectos, tenemos dos proyectos de tipo inversión inmobiliaria. Nosotros tenemos la sede social en la calle Sancho Gil, esquina con la calle San Miguel, al lado de la Plaza de los Sitios. Allí teníamos en su momento, hasta el año 76, que se inauguró el hospital que tenemos ahora, la Academia General Militar. Allí teníamos el hospital, y la parte de hospitalización, donde están las habitaciones, pues cuando nos fuimos eso se quedó vacío. Y con el tiempo, yo creo que fue en el año 84, si no recuerdo mal, se hizo un acuerdo con el ayuntamiento, y esa parte de edificios se lo quedó el ayuntamiento. IMAD se quedó unos terrenos cerca de Villanueva de Gallego, más o menos. Posteriormente ese edificio fue el Conservatorio de Música y ha estado cerrado un montón de años. Entonces, nosotros entendemos que nuestra labor principal es dar la mejor solución posible para los que puedan requerir un servicio de la mutua. Entonces, nosotros aquí en Zaragoza hay dos servicios muy claros. Uno es la asistencia sanitaria en el hospital, y otro es el trabajo administrativo que la ley nos exige en el control de las bajas de enfermedad común. O sea, nosotros tenemos que hacer una serie de trámites, y todas las personas que hacen ese control administrativo en la enfermedad común pues están en el hospital. Y en Zaragoza hay mucha gente que le sería muchísimo mejor venirse al centro a hacer esa labor en lugar de tener que irse a un lado de la ciudad, digamos. Por otro lado, tenemos un montón de servicios administrativos que están en el hospital por espacio, y que lo mismo, pues alguien que viene a tramitar algo administrativo, pues a lo mejor en el centro de la ciudad es mucho más sencillo. Y decimos, bueno, ¿qué podemos hacer? Pues lo que podemos hacer es intentar recuperar ese edificio, que era el conservatorio, y ahí ampliamos oficinas. Entonces es el primer proyecto, estamos ahora con la obra, eso se adquirió hace 2 años al ayuntamiento, y entonces bueno, pues tenemos una obra que terminará en septiembre. Tenemos 7 plantas sobre el suelo y luego una bajo suelo, un total de casi 2.000 metros cuadrados, donde lo que vamos a hacer es ampliar oficinas, con un espacio pues más moderno de oficinas abiertas, de mucha luz y mucho cristal, y donde intentemos que vamos a probar eso de poder que el trabajador esté a gusto, que tenga un entorno muy agradable para trabajar, cosa que en el edificio que estamos, que está todo protegido, no lo podemos hacer, lógicamente. Entonces es un proyecto, ahí nosotros en conjunto será una inversión de unos 4 millones de euros, la adquisición más la rehabilitación. Y luego el otro proyecto que tenemos es renovar el hospital. El hospital, cuando lo construyeron en el año 76, pues la forma de gestionar la atención sanitaria en el hospital ha cambiado muchísimo. Entonces queremos intentar que, pensando en el cliente principal del hospital, que es un paciente, pues que todo el flujo del paciente esté lo más fácil posible y lo más cercano posible. Hoy pues tenemos consultas en la planta quinta, porque hoy los hospitales necesitan, con respecto a hace 40 años, más quirófanos y menos habitaciones, porque la cirugía ha evolucionado muchísimo, y entonces hay mucha que es ambulatoria, y la que no es ambulatoria, pues si antes había 10 días de hospitalización, pues ahora en 3 lo hemos resuelto y la persona. Entonces, pues ahora tenemos, entonces ahí lo que sí que aumenta es el número de pacientes que acuden al hospital, por ejemplo, a una consulta. Entonces nosotros hemos tenido que ubicar algunas de las consultas pues en la quinta planta del hospital, que eran habitaciones que no necesitamos porque hay menos hospitalización. Entonces lo que estamos intentando es asegurar que el paciente pues se va a mover en 2 plantas, incluidos los quirófanos, salvo la UCI, la unidad de cuidados intensivos, porque esa la tenemos en la quinta planta y es una UCI fantástica, con una luz natural maravillosa, que merece la pena, que la gente está muchísimo más a gusto, y los familiares que van a avisar nosotros, que van a ver a visitar a los pacientes que están allí, que son los que están muy malitos, pues estar mucho más en un sitio que parece que estés casi en un apartamento de lujo extraordinario, que no sé si conocéis la UCI, pero sí. La verdad es que es una cosa de la que estamos muy orgullosos. Nosotros en la UCI hemos implantado el horario abierto para las visitas.
de que salvo el rato, que eso tiene que estar un poquito cerrado porque son los cuidados de higiene personal de los enfermos, el resto está abierto, los familiares pueden entrar y salir a cualquier hora, porque entendemos que es mejor, sobre todo para el familiar, porque el que está muy malito pues a lo mejor no se entera tanto, pero incluso, no todo el mundo está inconsciente lógicamente, pues también es mucho más agradable que te puedan visitar con normalidad en cualquier horario, y estamos viendo que eso es mejor para todos, ¿no? Con lo cual es una manera también de ser socialmente responsables con que ese familiar, sobre todo, pues, tan afectado, pues esté más tranquilo. Bueno, y es un poco también una forma también de contrarrestar esa tecnología, esa deshumanización, esa inteligencia artificial, esa robotización, ¿no? Que debemos de aceptar esta modernidad como algo que sea positivo, pero sin embargo también volver también a personalizar muchas veces este tipo de servicios a aquellos que realmente lo demandan. Porque a lo mejor simplemente necesitas una receta, pues a lo mejor no necesitas un médico para que te recete, sino que simplemente ese programa de inteligencia artificial podrá recetarse. Sin embargo, cuando estás en un ámbito, en fin, pues tan delicado como es una UCI, y sí que a mí me consta el esfuerzo que habéis hecho de cara, bueno, pues a humanizar también esa medicina. Sin duda, sí entendemos que es... ¿Y qué percepción tenéis por parte de los pacientes? Están encantados. Sí, sin duda. Claro, hay que pensar que tú te pones en el lado del que percibe el servicio y dices, oye, yo resulta que solo puedo ir de 7 a 9. Claro, nosotros lo tenemos más sencillo que lo tiene un hospital, no sé, un hospital como el Miguel Servet, que es muchísimo más grande, que tiene un flujo de personas tremendo, y que si dejaran abiertos los horarios en la UCI, aquello sería un disparate de gente, claro, porque nosotros tenemos la suerte de que tenemos un hospital diseñado, en fin, en el año 76 de lujo, no lo siguiente, unos pasillos extraordinarios y unos espacios enormes, y entonces eso pues lo aprovechamos para que la gente pues tenga su intimidad y esté lo más cómodo posible, y desde luego las encuestas que hacemos lógicamente dentro de nuestros programas de FQM pues nos dan unas valoraciones siempre por encima de 9. Ten en cuenta que cuando hay dificultades, valorar las cosas muy altas es más complejo, así que estamos muy orgullosos de ello. Mutuamaz ha ido creciendo también con fusiones, con adquisiciones también de otras mutuas también locales, pequeñitas, de otros sitios, ¿no? ¿Hacia dónde va el sector de las mutuas? Estamos hablando que Mutuamaz es la número 8 de España. ¿Hacia dónde va el sector? ¿Hacia una mayor concentración? ¿Hacia una más...? Tenemos una duda importante en todo el sector de mutuas de realmente hacia dónde va. El secretario de Estado que tenemos actualmente, que estuvo hace años también como secretario de Estado, y él tenía la visión de que con 5 o 6 mutuas era suficiente, no teníamos que tener tantas mutuas. Un proceso de concentración y de fusiones pues sería interesante para el sector. Estuvimos reunidos con él el día 12 de diciembre y, lógicamente, una de las preguntas fue, bueno, pues cómo... y ahora estamos en un escenario distinto. Ahora, el que una mutua dé un buen servicio y sea solvente es un criterio que en otras épocas no estaba. Hoy la Seguridad Social tiene la situación de déficit que tiene, y nosotros en el sector de las mutuas pues somos, yo creo que la única parte de la Seguridad Social que como grupo, de momento, todavía los ingresos menos los gastos sale positivo. Y entonces me digo, bueno, pues yo si tengo una mutua que es pequeña, pero que me da un servicio estupendo y que no me da ningún problema de solvencia, no tengo ningún interés en que desaparezca. Con lo cual, eso es lo que nos dijo el 12 de diciembre. Entonces, ¿qué es lo que sí que quiere la Seguridad Social? Que la mutua tenga carácter nacional. La Seguridad Social, su filosofía es que las mutuas seamos una extensión de la Seguridad Social y demos los servicios que damos en su lugar. Entonces, la Seguridad Social tiene alcance nacional y lo que quiere es que las mutuas seamos de alcance nacional. Pero a pesar de eso, yo no creo que sea una mutua pequeña que dé buen servicio y que mantenga su solvencia, es decir, que no dé pérdidas si se tenga que intervenir, porque legalmente nosotros estamos sometidos a la contabilidad pública y entonces pues eso, tienes ahí unas reservas mínimas que tienes que mantener, y si te bajas por debajo de un mínimo, pues estás en una situación que por ley tiene que ser de intervención, ¿no? Entonces pues tienes que intentar no llegar ahí, pues lógicamente a la Seguridad Social, a quien nos dirige y tutela, pues eso le inquieta. Entonces, salvado eso, en principio yo creo que sí que iremos a que haya menos mutuas por una razón, porque los gastos de las mutuas están subiendo desproporcionadamente. El tema del absentismo. Sí, el tema del absentismo aumenta disparatadamente, o sea, el número de casos que tenemos cada año pues es un 13, un 14, un 15% superior al año anterior, y nosotros ahí no tenemos muy poco control. Porque como no podemos dar altas, no podemos dar bajas, eso es competencia del Servicio Público de Salud en cada comunidad autónoma, pues entonces nosotros en enfermedad común lo que podemos hacer es intentar que nos dejen intervenir,
pero eso no lo conseguimos, entonces ahí no somos ágiles. Los datos están ahí, o sea, nosotros la misma patología tratada por una mutua por accidente de trabajo, pues tiene una duración media normalmente la mitad que en un servicio público de salud como enfermedad común, y el coste pues mucho menos de la mitad, pero simplemente pues porque al aplicar gestión privada no es que nuestros médicos sean mejores ni peores, sino simplemente, ni los gestores, simplemente que como aplicamos gestión privada pues podemos ser más eficiente, y lógicamente pues nosotros no tenemos lista de espera cuando viene un accidente laboral. Si nosotros hoy viene una persona y hace una resonancia hoy, se la hacemos hoy. En el Servicio Público de Salud pues no tienen recursos, y si tú vas a hacerte una resonancia pues a lo mejor te dicen que dentro de 60 días. O sea, menos coste y encima mayor satisfacción claro. del accidentado. Entonces nosotros en la parte de accidente de trabajo damos un servicio fantástico. No sé, pues, nosotros el año pasado atendimos en el conjunto de las mutuas el año pasado se hicieron 21 millones de actos médicos en accidente de trabajo y enfermedad profesional. 21 millones de actos médicos, que supusieron como 1,2 millones de pacientes atendidos, más o menos. Es que, bueno, pues un paciente en un proceso puede tener una resonancia y una consulta y una intervención. En el total del sector, con ese volumen de actividad, tuvimos reclamaciones de pacientes que llegaran a un litigio y que ese litigio les diera la razón, no llegó al 0,3%. Yo no conozco ningún sector en el mundo que tenga esos índices de calidad. Ninguno, absolutamente ninguno. Entonces, eso no lo podemos hacer con la enfermedad común. Eso es lo que reclamamos en las mutuas. Y el médico que tenemos, que hace estupendamente su trabajo en el accidente de trabajo, pues el que viene con un menisco roto, no porque se ha caído con la carretilla en el almacén, sino porque estaba jugando al tenis, pues ¿por qué no le vamos a atender igual de bien? Y eso es un poco lo que reclamamos las mutuas, pero es un tema de legislación, el tema de enfermedad común es competencia del Servicio Público de la Comunidad Autónoma, y mientras eso no se cambie, pues no depende de la Seguridad Social, que no es que me esté quejando de la Seguridad Social, sino que... Pero es un tema que yo creo que sería bueno para todos, sin lugar a dudas. Bueno, pues ya hemos llegado ya al final de la sesión. Simplemente un poco pues, por recapacitar, ¿no?, el papel que juegan las mutuas, ¿no?, dentro del sector de salud, dentro de los retos del sistema, de la sostenibilidad del sistema, pues hablando pues del envejecimiento, la dependencia, la cronicidad, incluso también el cambio climático, que aboga también a nuevas enfermedades, y esa necesidad de cobertura sanitaria, bueno, pues para abordar el concepto de empresa desde las dietas saludables, desde el concepto global de empresa saludable, y sobre todo, bueno, pues la prevención, la atención primaria, los hospitales más eficientes, la economía colaborativa, que tampoco hemos incidido, pero también en Mutuamag también son adalides de ella, la transformación digital, también una forma también pues incluso de vertebración del territorio, la excelencia como un hábito de trabajo en equipo, esa RSC, esa gestión de grupos de interés con la que trabaja AMAD, mutualistas, pacientes, empleados, proveedores, sociedad, medio ambiente, etcétera. Y bueno, por último, pues, los proyectos nuevos de rehabilitación del edificio y de adquisición del antiguo Conservatorio de Música y de puesta en valor para la sociedad, y bueno, pues un poco esa gestión también de los impactos. Pues nada, Guillermo, encantado de estar contigo. Muchas gracias a vosotros. Lo mismo digo, Óscar, y nada, nos vemos en la siguiente mesa de redacción. Muchas gracias. A vosotros.